tardes a todos. Quisiera compartir solamente un texto, voy a ser breve, de la Escritura, en el Salmo 119, el versículo 75. Ese va a ser el texto que vamos a abordar luego, no de entrada, pero lo vamos a leer. Dice David en el Salmo 119, versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Lo leo de vuelta. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El domingo pasado no tuvimos reunión, ¿verdad? Algún grupo de hermanos fue a Lugo a compartir los bautismos, pero el anterior, yo no estuve aquí tampoco, pero sé lo que Maxi compartió, porque está en internet, ¿verdad? Lo podemos leer en Facebook, escuchar en Facebook en el grupo de la iglesia. Y él nos estaba compartiendo acerca de los procesos de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y veíamos cómo prácticamente toda nuestra vida en definitiva es un proceso dinámico de parte de Dios, donde Él va utilizando distintos métodos, distintos instrumentos, distinta metodología, actuando directa o indirectamente a través de circunstancias, de situaciones, y Él va moldeando, y Él nos decía como el alfarero moldea el barro, ¿verdad? Daba el ejemplo ese del alfarero moldeando el barro. Él va moldeando la vida del cristiano, el carácter del cristiano, la voluntad del cristiano, la conducta del cristiano, etc. ¿A fin de qué? A fin de que Dios pueda cumplir su propósito en mí. Y hacía referencia a que aquel que comenzó la buena obra, un día la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a hacer completa en cada una de nuestras vidas. Y también ponía otro ejemplo y nos explicaba que Getsemaní significaba, no sé cuántos de ustedes estuvieron ese día, pero significaba prensa de olivas, ¿verdad? O sea, el huerto del Getsemaní era el lugar donde estaba la prensa de olivas. Y nos decía que es necesario para obtener el mejor aceite, además de tener buenas aceitunas, buenas olivas, someterlas a presión. ¿Para qué? Para que de esa manera se pueda extraer el aceite extra virgen, que es el más caro de todos, el primero que se extrae, ¿verdad? Esto es figuras también de cómo en ocasiones nos vemos sometidos a situaciones dolorosas, difíciles, angustiosas, de las que Dios consigue muchas veces, no siempre, pero muchas veces consigue que aflore lo mejor de cada uno de nosotros, que salga lo mejor de cada uno de nosotros. Yo no tenía idea que él iba a hablar de ese tema hace 2 domingos. Yo en ese momento estaba a 50 kilómetros de aquí, con un grupito, 9 hermanos éramos nada más, compartiendo la palabra. Y resulta que lo que compartía en ese momento tenía que ver con lo que él había estado compartiendo aquí. Por eso quería traerlo también con algún pequeño cambio en esta tarde para compartirlo con vosotros. En tu Biblia y en la mía hay numerosos personajes. Hay muchos hombres de Dios de los cuales tomar ejemplo. Y podemos aprender de ellos y de todo el trabajo que Dios hizo a lo largo de sus vidas para perfeccionar sus vidas, para justamente obtener lo mejor de ellos. Y podemos pensar en Moisés y en sus 40 más 40 más 40, ¿verdad? Primeros 40 en el palacio real, segundos 40 después de matar al egipcio escapando por ahí, para al fin, después de 80, poder liderar al pueblo de Israel en su salida de Egipto, ¿no? O sea, le llevó tiempo a Dios preparar a Moisés, bastante tiempo. Y además de todas las situaciones de situaciones que él sufrió a lo largo de ese tiempo. ¿Y cómo no acordarnos de Job? ¿Verdad? Otro personaje que ahí sí, dice la Biblia, que Dios permitió, ¿qué cosa? Que Satanás, lo vapuleara,
lo vapuleara de todos lados, le diera por arriba, por abajo, por detrás, en todo sentido. Dios permitió que vapuleara a un hombre del que comienza el libro de Job diciendo que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya me dirás qué necesidad había de someter a ese hombre a semejante angustia, a semejante sufrimiento, ¿verdad? Sabemos todo lo que le pasó a Job. Satanás lo empieza a atacar, le quita las posesiones, que serían de última lo de menos, le quita los hijos, va haciendo que su vida cada vez sea peor. Es más, mira si Satanás sería malo, que le deja a la mujer. Se deja a la mujer, no se la quita. Y la mujer, ¿qué le dice a Job un día? ¿Por qué no te mueres y maldices a tu Dios? O maldice a tu Dios y muérete. Un fenómeno de ayuda idónea tenía Job, ¿verdad? Pero bueno, a ella se la deja. Hoy la acusaríamos de maltrato a ella, seguramente, de maltrato emocional. Pero bueno, Job soportó todo ese tipo de aflicciones que Dios, en su caso, permitió. Pero sin duda, al menos para mí, un personaje de las Escrituras en el que se puede ver de todo lo que nos podamos imaginar a lo largo de su vida en cuanto a bendiciones, a sufrimiento, a metidas de pata, a pecados groseros y graves. ¿Te imaginas a quién me estoy refiriendo? Es a David, ¿verdad? Tenemos muchísimos detalles acerca de la vida de David y de cómo Dios trabajó con él. Además, un hombre del que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Y David tiene el privilegio de ser elegido siendo un muchachito rey, de ser ungido rey por Samuel. Tiene victoria en su vida, sí, se enfrenta a Goliat y lo vence. Es fiel servidor de su rey, aunque su rey lo quería matar. Sufre persecución de parte de Saúl, porque Saúl sabía que lo iba tarde o temprano, lo iba a reemplazar, ¿verdad? O sea que David pasó por todas las clases, cada una de las clases de la escuela de Dios. Pasó por todas. Pasó por todas. Padeció todo tipo de situaciones adversas, muchas de ellas provocadas por él. Tenemos que aprender de él. ¿Cuántas veces tú y yo ante lo que la sociedad suele llamar comúnmente una desgracia, una enfermedad tremenda o lo que sea, cuestionamos a Dios, le decimos por qué permite, o otros dicen, ¿y qué habrás hecho para que tal cosa te suceda? Etcétera, etcétera. Este hombre, un día, le gustaba escribir canciones, escribía salmos como vosotros sabéis. Entonces un día, él escribe, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y claro, la primera parte de este versículo, seguramente si yo les preguntara a cada uno de vosotros si estáis de acuerdo con que los juicios de Dios son justos, todos dirías, sí, claro, amén, todos los juicios de Dios son justos. Lo creemos de corazón y por eso nos interesa aprender de la palabra, porque cuando estamos diciendo todos los juicios de Dios son justos, estamos diciendo que todos sus propósitos son justos, que todas sus promesas son justas, que todas sus enseñanzas son verdaderas y fieles, y nos interesa aprender todo eso. Pero la segunda parte de la declaración del salmista, sin embargo, nos lleva a un plano mucho más difícil de aceptar, casi que de tragar, o casi intragable. Dice, y es aquí donde seguramente, no sé si en medio nuestro habrá, pero hay quien dice, eso es un error de traducción, no puede ser, bajo ningún concepto puede ser
que Dios, conforme a su fidelidad, me aflija. Eso no puede ser. No nos cuesta creer que hay aflicciones, que tendremos aflicciones. De hecho, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Mas no temáis, ¿qué cosa? Yo he vencido al mundo. Aunque también hay cristianos, aunque quizá no lo crean, pero sí hay, conozco algunos, que tienen aún dificultad de aceptar que podemos padecer aflicciones, porque prefieren una espiritualidad triunfalista. Y entonces se pasan el día, yo vivo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y no, la aflicción para mí no existe, y si hay enfermedad o hay dolor, eso es porque hay pecado. Entonces la enfermedad es culpa del pecado, todo lo malo que nos pueda ocurrir es responsabilidad nuestra del pecado. Claro que hay cosas que nos ocurren negativas, que no son más ni menos que consecuencia de las decisiones que tomamos, ¿verdad? No necesariamente tienen por qué ser pecado, malas decisiones. Si yo me meto en un préstamo y después por X situación no puedo pagar, no le puedo echar la culpa a Dios de por qué me permitiste meterme en esto, porque fue una decisión mía, equivocada o no, acertada o no, no todo es así. Pero hay gente que niega eso y que dice, yo he escuchado, es más, lo he escuchado una vez decir aquí, por alguien que nos visitó, que un cristiano no puede sufrir depresión. Que un cristiano no puede sufrir depresión. David sufrió depresión. Hay momentos terribles de David, está hundido en la más profunda de las depresiones. Y otros personajes también. Ezequiel, ¿verdad? Quería morirse. Quería morirse. Elías, quería morirse, ¿verdad? Jeremías era bastante triste también y bastante negativo. Así que, mira si hay ejemplos en las Escrituras de que un cristiano, un creyente, un hijo de Dios puede sufrir una depresión. Pero entonces nuestra teología, la más habitual, la que conocemos casi todos, nos indica que nuestro Padre Celestial permite la existencia de aflicciones, permite, como permitió que Job fuera probado, permite que en tu vida, en mi vida, padezcamos aflicciones. Y además creemos que son aflicciones para nuestro bien, porque pensamos en que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, ante una aflicción, entendemos que es para nuestro bien y que tenemos que buscar fortaleza de parte de Dios, integridad de ánimo y de espíritu de parte de Dios, para poder sobrellevarlas nosotros con fidelidad, para sacar provecho de ellas, de esas situaciones. Ahora, en este pasaje que está ahí detrás de mí, David va a agregar al tema de las aflicciones una observación muy interesante y que nos incomoda muchísimo. Transliterando lo que dice David, David va a declara ahí que las aflicciones fueron una demostración del amor del Señor hacia nosotros. Dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. David está diciendo que a través de esas aflicciones Dios me está demostrando su amor hacia mí. Ahora, ¿cómo podemos aferrarnos o abrazarnos a una verdad semejante? Cuando el sufrimiento produce congoja, produce dolor, ¿quién puede creer que Dios verdaderamente nos aflige? Si te fijas, hasta la misma frase de David parece contradictoria. Cuando pensamos en la fidelidad de Dios, ¿qué pensamos? En que Dios es fiel para librarnos, en que Dios es fiel para cumplir sus promesas,
de que Dios es fiel para cuidarnos, en que Dios es fiel para guardarnos, ¿verdad? Y entonces cantamos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Estamos asociando la fidelidad de Dios con la misericordia de Dios que nos va a quitar de la angustia, que nos va a sacar de los problemas. Ahora, miren si será contradictorio que el mismo David va a escribir, o escribió antes, no sé cronológicamente si fue antes o después. Según el orden bíblico, pareciera que fue antes. Escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Le falta decir, porque tú en tu fidelidad, con tu vara y tu callado, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En la fidelidad de Dios. Parece una contradicción, ¿verdad? Una cosa y la otra. Y no lo es. Y no lo es. Y a veces cantamos, tu fidelidad es grande. O hay himnos viejos que hablaban, oh, qué fidelidad. Hay muchísimas canciones que hablan de la fidelidad de Dios. Pero siempre están enfocadas en la fidelidad de Dios, ¿cómo decirlo? Hacia lo que es positivo para nosotros, al menos aparentemente. ¿Cómo entender que Dios sí nos puede afligir? En su fidelidad, además. O sea, como una demostración de su fidelidad o de su amor. Mire, ¿cuántos de vosotros tenéis hijos acá? Todos no tenéis hijos. Hay jóvenes aquí que no tienen hijos, pero ¿cuántos tenéis hijos? ¿Sí? Hay unos cuantos que tenemos hijos acá. Vale. Pero igual lo vais a entender, porque si hay algo que nos iguala a todos aquí es que todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos e hijas. Así que nada mejor que pensar en una relación de padre o madre con hijo o con hija. Es la relación quizá donde se manifiesta la más pura fidelidad, la relación entre un padre y un hijo, una madre y un hijo y una hija, etc. Vamos a ver que cuando pensemos en esto vamos a poder entender lo que está diciendo ahí David. Todos los que tenemos hijos aquí, o los que somos hijos, desde que nacen, desde que están en las cunas, tenemos la prioridad siempre, tenemos la prioridad de que nuestros hijos no sufran. Es una prioridad para un padre. ¿Qué pasa cuando una mamá escucha al bebé llorar? ¿Qué hace? Enseguida va a ver qué le pasa, a tratar de calmarlo, para controlarle la fiebre. Y si tiene fiebre, lo va a llevar al médico rápido para ver qué le pasa, para curarlo, para que su bebé no sufra. Lo hacemos todos, lo hicimos todos con nuestros hijos de pequeño. Y cuando son un poquito más grandes, cuando tienen la edad escolar, entonces para que nuestro hijo no reciba una reprimenda en el colegio, le ayudamos y casi que le hacemos los deberes. Casi que le solucionamos los problemas para que al otro día no haya una bronca de la maestra, una nota en el cuaderno de comunicaciones y ese tipo de cosas. Y tratamos de volver a solucionarle el problema a nuestros hijos. No vaya a ser que sufran, que no vaya a ser que se tengan que llevar un tirón de orejas. Y hacemos eso, pero nuestros hijos siguen creciendo. Entonces, tenemos oportunidad, si tenemos una empresa como tiene Divino, lo ponemos a Caíque a trabajar con nosotros, para que tenga el futuro asegurado. ¿Verdad? Hacemos eso. Si podemos tener alguna influencia con alguien, tenemos algún conocido, en alguna empresa, en el gobierno, intentamos hacer algo para que hablar, una recomendación, para que nuestro hijo, si fuera posible, o hija, tenga un buen trabajo, no digo un futuro asegurado, pero intentamos siempre intentamos ayudar a que pase la menor cantidad de dificultades posibles en todos los aspectos de la vida de nuestros hijos. Ahora,
como decía recién, la meta es siempre la misma, evitar que ellos pasen un mal momento. Pero ¿sabes qué? Nuestro amor es imperfecto. Y resulta que después termina teniendo implicaciones a largo plazo. Entonces, después, no siempre, pero en ocasiones se crían hijos que después no saben enfrentarse a situaciones difíciles en la vida, no saben resolver situaciones complejas, no tienen carácter para asumir determinadas situaciones que sí o sí van a tener que enfrentar a lo largo de la vida. O sea que lo que fue solucionarle un tema presente en un momento no hizo más que agravar un tema futuro. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, el solucionar una inmediatez en un momento para que nuestros hijos no sufran puede crearle en el futuro un problema mayor. Probablemente tampoco desarrolle grandeza de carácter. ¿Cuántas veces habrán escuchado: ese niño es un malcriado, un consentido, le hacen todo, le dan todo? Está acostumbrado a tener todo en bandeja de plata. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque lamentablemente hay cosas que se cultivan en nuestra vida solamente a través del dolor. Hay cosas que se cultivan solamente a través del sufrimiento, solamente a través del sacrificio. Y entonces, pensando que hacemos un bien, muchas veces estamos haciendo un daño a largo plazo. Y es aquí la diferencia de Dios con nosotros. Y esta frase sí quiero que te la lleves hoy, porque es la que a mí me tocó mientras yo preparaba sencillamente esto. Y es que el Señor invierte en nosotros, invierte en ti y en mí, con la eternidad en mente. ¿Me entiendes? El Señor invierte en ti y en mí. O sea, va a hacer ese proceso del cual nos compartía Maxi. Va a llevar a cabo ese proceso en tu vida de transformación, de crecimiento, de pulir tu vida, de pulir tu carácter, de refinarte como el oro. Lo va a hacer con la eternidad en mente. Dios no opera en ti y en mí a corto plazo, como hacemos nosotros. Dios tiene una visión mucho más a largo plazo. Por eso es que en ocasiones, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, ante una situación de esas duras de la vida que te golpean mal, y que tú dices: Señor, yo quiero encontrarle sentido a esto. Si tú permitiste que tal cosa sucediera, no te pregunto por qué, sino el para qué de tal situación, y no hallo respuesta. Y pueden pasar años, 10 años, 20 años, 30 años, y sigues sin hallar respuesta a eso. Yo la hallo aquí, en que quizá la respuesta a eso la vea en la eternidad, no la vea aquí. Y Dios haya permitido eso con un propósito eterno que ni tú ni yo conocemos a día de hoy. Hay aspectos en tu vida y en la mía, como decía Maxi el otro domingo, que deben ser tratados. Hay lecciones que debemos aprender. Hay caminos difíciles que caminar, si es que en realidad queremos caminar en fidelidad a Dios. Por eso es que tu carácter, tu conducta tiene que ser pulida, refinado. ¿Sabes? Para que esto sea oro, antes, cuando esto se extrajo de alguna mina en algún lugar, no sé dónde, esto estaba lleno ¿de qué? De impurezas. Estaba lleno de impurezas, de cosas que no servían. Para que esto fuera oro útil, tuvo que ser pasado por fuego. Tuvo que ser fundido para que las impurezas se queden. Lo mismo pasa con tu vida y con la mía.
Es por eso entonces, es por eso que Dios no solamente permite la aflicción. Como dice David, a veces también la produce. A veces también la produce. Cuesta asimilarlo, ¿verdad? Cuesta asimilarlo porque tenemos tan integrado a nuestro razonamiento que Dios es fiel solo para librarnos, que Dios es fiel para cumplir sus promesas, que Dios es fiel para estar a nuestro lado. Y es cierto, claro que es cierto, claro que es cierto. Pero también si tiene que darnos un toque de atención, lo va a hacer. Si tiene que hacer que algo nos suceda para que espabilemos, para que reaccionemos, lo va a hacer, lo va a hacer. Y David lo tenía tan claro, pero tan claro, que él podía darle gracias a Dios por eso. Yo te pregunto en esta tarde, ¿te animas por fe a darle gracias a Dios? Porque en su fidelidad te aflige o te puede afligir. Solo por fe se le puede dar gracias a Dios por algo así. Porque racionalmente es muy difícil darle gracias a alguien que aparentemente te está sometiendo a algo que te provoca dolor. Pero por fe le podemos dar gracias a Dios en que en su fidelidad nos aflige. Y de esa manera Él completa la obra que va haciendo en nosotros a lo largo de nuestras vidas. Ahora, yo no sé si todos los que estamos aquí estamos en un proceso de transformación. Porque para que Dios inicie un proceso de transformación en tu vida, se tiene que dar una circunstancia muy, muy especial y muy importante, tal vez la más importante de todos, es que tú hayas rendido tu vida a sus pies. Es que, como antes recordamos, en los símbolos que están ahí, ya están cubiertos, pero ahí había pan y vino. Eso, para los que un día hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, significa que Él pagó el precio en la cruz de mi pecado, que Él pagó el precio en la cruz de mi desobediencia a Dios. Dice la Biblia que todos estábamos destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, todos. Y la única manera de que Dios comience a transformar tu vida de una manera positiva, de una manera fructífera, es empezando por ahí, empezando por reconocer que necesitas de Él, empezando por reconocer que necesitas que Él sea tu Señor. ¿Sabes? Se usa mucho la expresión de recibir a Jesús, de recibir a Jesús. Jesús te está llamando, Jesús te está buscando, Jesús quiere ser tu Señor, Jesús quiere ser tu Salvador también, pero quiere ser tu Señor. Tu Señor significa que quiere ser tu amo. ¿Sabes? Que quiere ser tu amo, que quiere tomar el control de tu vida. Eso suena raro, ¿verdad? Porque decir que alguien quiere tomar el control de tu vida pareciera que te vas a transformar en un autómata, perdón. Y no es así. Dios va a tomar el control de tu vida si tú se lo permites y si tú quieres que Él lo haga. Pero eres libre de aceptarlo, eres libre de rechazarlo. Y en esta tarde tienes la oportunidad de acercarte a Él, de reconocer que tienes necesidad de Él, de reconocer que Él tiene el poder y la decisión de transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. ¿Es fácil? No. Si tú le preguntaras a cualquiera de mis hermanos si la vida cristiana ha sido fácil o es fácil, seguramente te van a decir que no. Que no es fácil, es difícil. Pero en su fidelidad se puede. Y Él quiere transformar primero tu corazón, Él quiere transformar primero tu mente,
Él quiere darle un vuelco radical a tu vida. ¿Sabes? Eso ocurre con una decisión tuya. Y a partir de ahí viene todo lo demás, viene todo lo que el Señor va a empezar a hacer a lo largo de tu vida. Va a empezar a transformarte con la obra del Espíritu Santo, desde dentro hacia afuera. Esa es la obra de Cristo. Yo no conozco el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo no sé si en este momento tú estás siendo afligido por el Señor o simplemente estás transitando circunstancias duras de la vida que son habituales y normales para cualquiera. Yo no lo sé. Yo no lo sé. No sé si estás aquí y aún no tienes a Cristo en tu vida. Pero es la oportunidad que tienes de darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en ti, a veces de manera muy dura, pero que está haciendo en ti, transformando tu vida. Y tienes la oportunidad también, si no estás en medio ya de ese proceso, de iniciarlo hoy. Y que quede en tu corazón este llamado, que no te hago yo no te lo hago, te lo hace la Escritura, te lo hace la Biblia, te lo hace el mismo Jesús. Es un llamado a tu corazón, a reconocerle como tu Señor y como tu Salvador. Vamos a ponernos de pie para terminar orando. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos cuesta entender, Señor, nos cuesta entender que siendo tú un Padre amoroso, un Padre fiel, un Padre dispuesto, Señor, siempre a perdonarnos, a darnos segundas oportunidades, Señor. También en ocasiones nos aflige, Señor, en tu amor. Y, Señor, queremos en fe darte las gracias por eso. Darte las gracias porque si no fuera por tu amor, por tu misericordia, no seríamos transformados. Te damos gracias porque por la obra del Espíritu Santo, Señor, como dice tu palabra, un día podremos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Te damos gracias porque un día alcanzaste nuestras vidas, Señor, y comenzaste una obra que cada día a día vas perfeccionando. Y, Señor, es el deseo como iglesia de que cada uno de nosotros podamos crecer cada día más, crecer en conocimiento de tu persona, crecer en conocimiento de tu palabra, Señor, crecer en servicio a ti, Señor, crecer en servicio a los demás, Señor, en testimonio a los que no te conocen, Señor. Y queremos también en esta tarde orar por ellos y en medio nuestro quien aún no ha tomado decisión por Cristo. Queremos, Señor, ponerlos delante de ti para que seas tú obrando en sus corazones, Señor, para que seas tú repitiendo en sus corazones la necesidad que tienen de ti, Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde, por esta semana que comienza, Señor, por esta semana que no sabemos qué es lo que tú tienes preparado con cada uno de nosotros, pero entendemos que tú has de trabajar en nosotros con la mirada, con tu mirada puesta en la eternidad para nosotros. Nuestra mente es finita y parece que todo se limita a esta vida, Señor, pero tú ves más allá, tú ves lo que habremos de ser cuando un día estemos contigo, tú ves lo que habremos de servir cuando estemos en tu reino allí también, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tu fidelidad es para siempre. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias porque podemos cantar en esta tarde que tu fidelidad y tu misericordia es para siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos rogarte que en esta semana que comienza, Señor, tú estés a nuestro lado como has prometido. Tú estés en cada situación, Señor, que allí por donde estemos, sea el trabajo, el instituto, con los vecinos, Señor, en la situación que nos encontramos, podamos dar testimonio de ti, dar testimonio de cómo tú cambias y transformas la vida del hombre, Señor. Oramos por esta ciudad, oramos por este barrio, Señor.